En Westfall, Nueva Jersey, tras las señoriales puertas de una lujosa mansión, yacía latente un espeluznante secreto. John List, padre y marido devoto, llevaba lo que parecía ser la vida suburbana ideal con su esposa, Ellen, sus 3 hijos y su anciana madre. Sin embargo, bajo esta imagen perfecta, un brebaje revuelto estaba a punto de precipitarse en espiral hacia un oscuro abismo del que no había retorno. En noviembre de 1971 ocurrió lo inimaginable. Toda la familia List fue brutalmente asesinada y el autor se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un misterio que desconcertaría a las autoridades durante casi 2 décadas. ¿Cuál fue el verdadero motivo de este horrible acto? ¿Y cómo un hombre corriente ideó una de las desapariciones más infames de la historia de Estados Unidos? Para comprender la tragedia de Briseño, debemos remontarnos a los orígenes de su figura central, John List. Nacido en 1925 en Bay City, Michigan, de padres germano-estadounidenses, John se educó en una estricta fe luterana, doctrina que marcaría gran parte de su vida. John creció a la sombra de un padre dominante y bajo el peso de las expectativas religiosas. Su vida hogareña carecía de calidez y afecto, sustituidos en su lugar por una rígida disciplina y la exigencia de perfección, en busca de evasión y quizá de un sentido de propósito. List sirvió como técnico de laboratorio en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944 murió su padre. List fue licenciado en 1946. De vuelta a la vida civil, se licenció en contabilidad, una profesión que valoraba el orden y el control a los que había estado condicionado durante mucho tiempo. En 1950, volvió a alistarse para luchar en la Guerra de Corea en Fort Eustis, Virginia. Conoció a Ellen Morris Taylor, una viuda de 24 años con una hija, Brenda. Su marido había muerto en combate en Corea. Ellen se convirtió en la primera mujer de la lista de 26 años. En 1951, John se casó con ella. Se esperaba que la unión, bendecida bajo los ojos de Dios, fuera la base de la familia ideal de John. Pero bajo la superficie empezaron a formarse grietas que revelaban el lado oscuro del sueño americano. La lucha de Ellen contra el alcoholismo y el diagnóstico de sífilis terciaria, un secreto que ocultó a John hasta después de casarse. Plantó semillas de traición y resentimiento. Esta enfermedad la dejó casi ciega. La discapacidad de Ellen le impedía caminar y permanecía casi siempre en cama. La pareja tuvo 3 hijos juntos, Patricia, John Jr. y Frederick. En 1960 la hijastra de List, Brenda, se casó y abandonó su casa. John era vicepresidente y controlador en un banco y también profesor de la escuela dominical en la iglesia local. La familia nunca faltó a un servicio al mundo exterior. Eran una familia perfecta. Sin embargo, la incapacidad de John para conciliar las imperfecciones de su vida familiar con las inalcanzables normas establecidas por su fe y su educación presagiaba una silenciosa tormenta que se avecinaba en el horizonte. El año 1965 marcó un punto de inflexión para la familia, ya que se mudaron a Brees Noel, una mansión victoriana de 19 habitaciones con chimeneas de mármol y una claraboya Tiffany en Westfall, Nueva Jersey. Era una gran declaración, pero su mantenimiento puso a prueba las finanzas de John, exacerbando aún más la presión que sentía para proporcionar y mantener la fachada de éxito. En aquella época era la casa más cara de Westfall y la familia no podía amueblarla por completo. Los vecinos decían que era frío y reservado. A veces veían a John cortando el césped con traje y corbata. Probablemente su matrimonio fue infeliz. El pastor luterano de la familia oyó por casualidad a Ellen decirle a John: «Si fueras la mitad de hombre que mi primer marido, no tendríamos los problemas que tenemos. ¿Qué estamos teniendo?». La vida profesional de John estuvo marcada por frecuentes cambios y fracasos, un marcado contraste con la imagen de estabilidad que trataba desesperadamente de proyectar. En 1971, a los 46 años, John List perdió su puesto en el banco. La pérdida del empleo fue una humillación personal, un fracaso no solo como proveedor, sino como hombre digno de respeto y admiración. Sus esfuerzos por encontrar otro empleo fueron infructuosos. La idea de informar a su familia de la pérdida de ingresos le parecía insoportable. Se vestía para ir a trabajar todas las mañanas y pasaba los días en la estación de tren leyendo periódicos y retirando a escondidas fondos de las cuentas bancarias de su madre para cubrir la hipoteca. Se negó a solicitar asistencia social, temiendo la humillante vergüenza que le supondría en la comunidad y contraviniendo los valores de autosuficiencia que le inculcó su padre. El retrato psicológico de John List que emerge es el de un hombre en guerra consigo mismo, dividido entre las creencias dogmáticas de su educación y las realidades de su tambaleante vida. John caminaba por la cuerda floja que él mismo había creado. El abismo entre lo ideal y lo real se ensanchaba, empujándolo al borde del abismo. Mientras el frío del invierno envolvía la ciudad de Westfall.
Un manto de misterio comenzó a desplegarse alrededor de la señorial mansión List. Lo que yacía entre sus muros era un secreto tan oscuro que helaría los huesos de una comunidad. Los días se convirtieron en semanas desde que alguien había visto a John List o a su familia. Los vecinos empezaron a preocuparse. Las luces de la mansión ardían día y noche, pero sus habitantes parecían haberse desvanecido en el aire. El césped, antaño meticuloso, estaba ahora descuidado, como mudo testimonio de lo anormal de la situación. Finalmente, las bombillas empezaron a fundirse una a una. El 7 de diciembre de 1971 se rompió el silencio. La policía, que respondía a llamadas de preocupación, entró en briseño. Nada podía haberles preparado para la escena que esperaba a la iglesia de Oregón. La música sonaba en la fría casa, ya que la calefacción se había apagado en el salón de baile de la mansión. Se encontraron los cuerpos sin vida de la familia List, cada uno meticulosamente tendido. La esposa de John, Ellen, sus 3 hijos, Patricia, John Jr., Frederick, y su madre Alma, todos habían sido fusilados. Fue una ejecución metódica, un final escalofriantemente orquestado por una familia. El 9 de noviembre de 1971, List dejó a los niños en el colegio. Volvió a casa sobre las 9 de la mañana y cogió 2 viejas pistolas de su garaje mientras sus hijos estaban en el colegio. Entró en la cocina, donde su esposa Ellen, de 47 años, estaba comiendo una tostada y tomando el café de la mañana. Le disparó en la nuque. Luego subió a la habitación de su madre, de 84 años, en el 3er piso. Ella estaba haciendo tostadas y le saludó con un beso. Le preguntó por el ruido. List dijo que no lo sabía y le disparó en la cara como Judas. Le di un beso, comentó más tarde. Luego arrastró el cuerpo de su mujer hasta el salón de baile, fregó el suelo en la cocina y se comió un bocadillo esperando a sus hijos. En sus memorias, List escribió que tuvo que fregar el suelo 3 o 4 veces, y como no tenían escurridor de fregonas, tuvo que escurrirlas a mano. Confesó que no experimentó ningún reparo, brazo o sentimiento de remordimiento. Su hija Patricia, de 16 años, y su hijo Frederick, de 13, llegaron a casa del colegio. List disparó a cada uno de ellos en la nuca. Me acerqué a todos ellos por detrás para que no se dieran cuenta en el último momento de lo que les iba a hacer, dijo. Más tarde, cuando todo había terminado, recé por todos ellos algunas oraciones del himnario. Era lo menos que podía hacer. Dijo que había tenido que matar a su madre porque las otras muertes habrían sido un shock tremendo para ella. Después de esa lista almorzó y condujo a la oficina de correos y luego a su banco para cerrar sus cuentas bancarias y las de su madre. Más tarde, condujo hasta el Westfall Dig School para ver a su hijo John, de 15 años, jugar en un partido de fútbol. Lo llevó a casa donde le disparó 10 veces. La evidencia de un fallo de tiro indica que su hijo trató de defenderse. Tampoco murió de una vez. Por lo tanto, la lista disparó varias veces. No quería que sufriera, dijo más tarde. Envió notas a los colegios de los niños y a sus trabajos a tiempo parcial, diciendo que los niños visitarán a su abuela enferma en Carolina del Norte durante unas semanas. Interrumpió las entregas de leche, correo y periódicos. List dispuso los cuerpos de su mujer y sus hijos en sacos de dormir en el salón de baile de la mansión. Les cubrieron la cara con trapos. El cuerpo de su madre fue dejado en su apartamento convertido en el ático List. Durmió en la casa donde yacía muerta su familia y se marchó. A la mañana siguiente. Antes de marcharse, sintoniza la radio en una emisora religiosa, dejando sonar himnos religiosos en las habitaciones vacías de la casa. Explicó que la música del interfono debía disuadir a los ladrones. Cuando la policía descubrió los cadáveres, John List no aparecía por ninguna parte. El hombre que buscaba el control por encima de todo, había orquestado la desaparición de su familia antes de desaparecer, dejando tras de sí solo una inquietante carta que intentaba justificar lo injustificable. Era una carta de 5 páginas dirigida a su pastor. La carta de List dice mucho. Revela a un hombre que se veía a sí mismo como un fracasado, incapaz de cumplir los papeles que la sociedad y su fe le exigían en su mente. Asesinar a su familia fue una retorcida salvación de la ruina financiera y de la decadencia moral que percibía en su carta, decía. Mientras lo hacía, sabía que estaba mal. Pero como estaba arruinado, no quería someter a sus hijos a la pobreza y a la vergüenza de perder su mansión. También dijo que veía demasiada maldad en el mundo y que había matado a su familia para salvar sus almas. Temía que su familia, enfrentada a un mundo lleno de maldad y pobreza, se apartara de Dios y se volviera hacia su mente. Era la única forma de asegurar su llegada al cielo, decía. Finalmente decidí que la única manera de salvarlos de eso era matarlos. Escribió que su familia se estaba alejando de Dios y que finalmente pasarían la eternidad en el infierno por sus pecados porque su esposa Ellen había dejado de ir a la iglesia.
Además, su hija adolescente, Patty, deseaba ser actriz. Estoy seguro que muchos dirán, ¿cómo puede alguien hacer algo tan horrible? Mi única respuesta es que no es fácil y que solo lo hizo después de pensarlo mucho. Al final de la carta escribió, madre está en el pasillo del ático. Tercer piso. Era demasiado pesada para moverla. La carta de Liszt ofrecía una ventana a una mente fracturada. Sus acciones sugerían un sistema de creencias delirante. Su necesidad de control y perfección, junto con profundas convicciones religiosas deformadas en una justificación para su elección insondable. El descubrimiento de los asesinatos de la lista causó conmoción en Westfold, según uno de los primeros agentes que vio los cadáveres, Robert Kenney. Después de 28 años como agente de policía y 14 como investigador, ves de todo. Pero esto fue único. El misterio de la desaparición de John List confundiría a las autoridades durante casi 2 décadas. Pero a medida que se prolongaba la persecución, crecía la leyenda de John List, una figura fantasmal que se había colado entre las grietas de una sociedad a la que ya no podía enfrentarse. Con el macabro descubrimiento de la novela Inside de Breeze, la tranquila ciudad de Westfold se encontró en el epicentro de un espeluznante misterio. La investigación de los asesinatos de la familia List se desarrolló como un rompecabezas al que le faltan piezas cruciales. Cada habitación de la mansión contaba una parte de la historia. Pero el narrador de esta trágica historia brillaba por su ausencia cuando comenzó la persecución de John List. Los investigadores se enfrentaron a la ardua tarea de seguir la pista de un hombre que parecía haberse evaporado. Mientras tanto, el público se enfrentaba a la dualidad de un devoto feligrés y un asesino a sangre fría. List había planeado su huida, limpiando meticulosamente las escenas del crimen, borrándose a sí mismo de todas las fotos familiares con unas tijeras, cortando lazos y sin dejar rastro. Quemó las fotos junto con su pasaporte en su parrilla Weber. En una época anterior a que la lista de huellas digitales se desvaneciera en el éter, el FBI encontró su coche aparcado en el Aeropuerto Internacional Kennedy de Nueva York. Pero no había rastro de él. La policía investigó cientos de pistas sin éxito. En agosto de 1972, 9 meses después del asesinato, Briseño permaneció vacía hasta que fue misteriosamente destruida por un incendio. Hubo rumores de que la casa fue forzada, a pesar de que oficialmente se consideró un incendio provocado. No se ha identificado a ningún sospechoso. El fuego también consumió el lucernario de vidrieras del salón de baile de la mansión, que se cree que era un original firmado por Tiffany y valorado en unos $100.000 en aquella época, lo que equivaldría aproximadamente a $700.000 hoy en día. La venta del techo habría permitido a List saldar sus deudas. En 1974 ya se había construido una nueva casa en la propiedad. La ausencia de tecnología en 1970 fue un manto de invisibilidad para Lista. Su identidad fue borrada para Lista. Fue un intento desesperado de supervivencia, una retorcida forma de autoconservación que le hizo abandonar su nombre, su historia y sus crímenes. Asumiendo el nombre de Robert Peter Clark, List comenzó una nueva en Denver, Colorado. Aquí se fundió en el tejido de la sociedad pasando desapercibido para List. Integrarse en una nueva vida era más sencillo en una ciudad como Denver, que durante la década de 1970 vio cómo se trasladaba un importante número de personas desde la costa este. Se dejó crecer el bigote, cambió los trajes por ropa informal y empezó a llevar gorra, pero no hizo ningún esfuerzo por cambiar su aspecto. Primero trabajó como cocinero en un Holiday Inn, entre 1979 y 1986, como controlador de una empresa de fabricación de cajas de papel situada a las afueras de Denver. Adoptar una nueva identidad le permitió compartir su culpa y vivir como un ciudadano normal. Sin embargo, bajo la superficie, el peso de su vida pasada era un espectro que solo él podía ver. La nueva vida de List era un espejo de la anterior, menos la familia que había destruido. Trabajó en contabilidad, se volvió a casar y mantuvo una fachada de fe devota. Se hizo miembro de una iglesia luterana y organizó un viaje compartido para los feligreses sin transporte. En un acto de la iglesia conoció a Dolores Miller, divorciada de 35 años y empleada del ejército. Y se casaron en 1985. Él le dijo que su primera esposa había muerto de cáncer y se mudó a su apartamento en Aurora, Colorado, situado a 16 kilómetros al este de Denver. En febrero de 1988, la pareja se mudó a una casa en el barrio de Brandon Mill, en Midlothian, Virginia. List continuó su carrera de contabilidad en una pequeña empresa durante casi 2 décadas. John List. Ahora, Bob Clark creía que había burlado al mundo y cometido el crimen perfecto. Bajó la guardia y se dejó el bigote. Pero a medida que se acercaba el 18 aniversario de los asesinatos, un programa de televisión estaba a punto de hacer añicos su ilusión de libertad.
El 21 de mayo de 1989, un episodio crucial de America's Most Wanted cambió las tornas de una de las persecuciones más desconcertantes de la historia de Estados Unidos. La decisión de incluir a List en el programa fue una apuesta arriesgada, con pocas pistas y recuerdos desvanecidos. El caso se había enfriado, pero America's Most Wanted tenía un arma secreta. Una escultura de arcilla de List hecha por el artista forense Frank Bender. Los psicólogos especulaban con la posibilidad de que List llevara unas gafas similares a las que usó en su juventud como recuerdo de días más exitosos. La creación de Bender fue inquietantemente premonitoria. Imaginó una lista con gafas y entradas, un testimonio del poder del arte forense. La escultura fue vista por 22 millones de espectadores. Cuando se emitió el episodio, las líneas telefónicas se encendieron. Esa noche, un hombre conocido como Robert Clark asistía a un acto religioso en Midlothian, Virginia. Mientras tanto, varios de sus conocidos estaban en sus casas contactando con la línea directa, establecida por los más buscados de América. Identificaron a su reservado amigo y vecino como el individuo que había asesinado horriblemente a su familia años antes. Al mismo tiempo, personas de Golden, Colorado, se ponían en contacto con la misma línea directa, asegurando que John List y Robert Clark, el cocinero local de patatas fritas que se había trasladado recientemente a Virginia, eran efectivamente la misma persona. Una vieja amiga de Dolores reconoció al hombre de la televisión y también hizo una llamada. Una pista vino de la vecina de al lado de List. Según ella, el parecido era asombroso. Dijo que su vecino también era contable y asistía a la iglesia. Las pistas de la espectadora condujeron a las autoridades a Virginia. La confrontación fue la culminación de años de evasión, un momento en el que el mundo meticulosamente construido de List se vino abajo. Los agentes del FBI llamaron a la puerta de la casa que compartían Dolores y Robert Clark. Dolores contestó, pero su marido estaba trabajando. Les enseñó dos fotos, una del día de su boda, que eran la viva imagen del busto. Un agente se quedó con ella mientras el otro se dirigió rápidamente a la empresa de contabilidad de List, donde fue detenido. La detención de List, que había sido un pilar de respetabilidad para el mundo exterior, fue un shock. El agente del FBI Kevin August dijo: era un hombre extraño, diría yo. No estaba muy animado. Es la mejor manera de decirlo. Me pareció como un recipiente sin alma. Cuando llevaba a List a la comisaría, Auguste le preguntó: ¿qué clase de hombre eres para haber matado a tu madre, a tu mujer y a tus hijos, y luego haber asumido otra identidad y haberte casado con otra mujer que no tiene ni idea de quién eres? List no dijo nada, pero se le escapó una lágrima. List mantuvo su identidad falsa durante meses después de ser extraditado al condado de Union, Nueva Jersey, en 1989. Sin embargo, el 16 de febrero de 1990, ante pruebas irrefutables, como huellas dactilares que coincidían con las de su historial militar y pruebas en el lugar del crimen, List admitió su verdadera identidad bajo custodia y confesó los asesinatos, alegando ruina económica y la retorcida creencia de que matar a su familia era un acto misericordioso que les evitaba la vergüenza de la pobreza. Pero había cuestiones más profundas en juego. Su necesidad de control, su rígido moralismo y su incapacidad para afrontar el fracaso. Sus acciones, aunque insondables, eran una solución retorcida a un problema irresoluble en su mente. Los psicólogos expertos también creían que List estaba pasando por una crisis de mediana edad. La fiscalía señaló que eso no era excusa para matar a 5 personas inocentes. Un psiquiatra designado por el tribunal determinó que List sufría un trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, y creía que sus únicas opciones eran aceptar la asistencia social, que consideraba inaceptable debido al posible ridículo público y a la contradicción de los principios de su padre sobre el cuidado y la protección de los miembros de la familia, o matar a su familia para asegurar su ascenso al cielo. Su esposa no podía creer que List fuera un asesino en masa. Ella dijo: amo a mi esposo profundamente. No puedo creer que este sea el mismo hombre. Más tarde List confesó a su esposa, sollozando y diciendo: siempre fui un hombre tan amable y gentil, excepto por ese acto. La captura de John List cerró un largo capítulo de misterio y horror, pero también abrió una ventana a la mente de un asesino que revela los oscuros rincones donde la racionalidad se deforma hasta convertirse en locura. El juicio de John List se desarrolló en un juzgado del condado de Union. Los abogados defensores describieron a List como alguien profundamente afectado por una educación religiosa y forzada por sus padres, lo que, según argumentaron, le llevó a la locura. Sin embargo, el jurado se mostró poco benevolente, evidenciando a lo largo del juicio el tono carente de emoción de las cartas de List, sus estrategias de huida claramente planificadas y su falta de remordimiento, manteniendo que actuó como salvador y no como asesino de su familia, lo que dio lugar a su condena.
Durante el juicio, les declaró que sus dificultades económicas alcanzaron el nivel de crisis en 1971, tras perder su empleo por el cierre del Jersey City Bank. Ellen había manipulado a List para que se casara con ella alegando falsamente un embarazo. Luego insistió en una boda en Maryland para evitar los estados que exigían pruebas de sífilis antes del matrimonio. En aquella época, la prueba de sífilis prematrimonial era obligatoria en la mayoría de los demás estados. Su estado se deterioró con los años. Ella no dijo nada de eso a la lista, pero un examen minucioso reveló la enfermedad en 1969. Con el tiempo, su enfermedad, junto con su consumo excesivo de alcohol, la transformaron en una reclusa desaliñada y paranoica que a menudo humillaba a List en público, comparándolo desfavorablemente con su primer marido en la cama. Las acciones de John List fueron la culminación cataclísmica de años de presiones internas y externas, desesperación económica, una fachada de perfección familiar que se desmoronaba y una educación religiosa rígida y punitiva que confluyeron en un derrumbamiento devastador de sus límites morales y psicológicos. El 12 de abril de 1990, List fue declarado culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado. Durante la vista de su sentencia, se negó a aceptar la culpa, declarando: «Creo que, debido a mi estado mental en aquel momento, no era responsable de lo que ocurrió. Pido a todos los afectados su perdón, comprensión y oración». Sin embargo, el juez discrepó firmemente, declarando que John List carece de remordimientos y de honor. Dijo: «Después de 8 años, 5 meses y 22 días, ha llegado el momento de que las voces de Ellen Alma, Patricia Frederick y John List se alcen de la tumba». List recibió la pena máxima permitida, entonces 5 cadenas perpetuas consecutivas. List recurrió su condena, alegando que el trastorno de estrés postraumático provocado por su experiencia militar le había afectado al juicio y que la carta encontrada en la escena del crimen, que era esencialmente una confesión, debía considerarse un mensaje confidencial a su pastor y no admisible ante un tribunal. Estos recursos fueron desestimados por un tribunal federal de apelaciones. Años más tarde, List admitió cierto arrepentimiento por sus acciones en una entrevista de 2002 con Connie Chang, en la que dijo: «Ojalá nunca hubiera hecho lo que hice». List falleció a los 82 años por complicaciones de una neumonía el 21 de marzo de 2028. En prisión, en el Centro Médico St. Francis de Trenton, Nueva Jersey, John List Case se convirtió en una piedra angular en el estudio de la familia Annihilator, ofreciendo una visión de la mente de un asesino que actúa bajo la apariencia de protector.